Bueno, gracias por venir un viernes a esta clase. Qué personas valientes. Eh, bueno, mi nombre es Jazmín eh, y me invitó Lu a dar esta clase de violencia de género, en donde principalmente creo que me gustaría escuchar un poco cuáles son como sus dudas o como qué les convocó también a estar acá hoy. A mí es un tema eh, que me atravesó en mi historia, en lo personal, y que eso me llevó a querer estudiar un poco y saber más, y saber cómo acompañar eh, y entender cómo funciona, cómo se genera y cuáles son los recursos que podemos tener a disposición a la hora de estar viviéndolo o de ser entorno cercano de una persona que está en situación de violencia. Eh, pero bueno, me gustaría, si quieren presentarse y traer algo de lo que les convoca a estar acá hoy, así vamos viendo por dónde empezamos. Yo tengo como un programa armado, pero me gustaría ver si eso se caotiza un poco con ustedes. Oli, Hola, hola Dai. Has, ¿cómo estás? Ay, Hola Juana. Bueno, soy Dai. Em, tenía agendada la charla desde que me enteré y hoy no sabía si iba a asistir y a último momento decidí que sí. Em, Voy a nombrar por qué me convoca em, y cualquier cosa, si tengo que presentar algo más me decís. Bueno, yo tengo, hoy día mi familia de origen está conformada por hombres, padre y dos hermanos. Y cuando mi mamá vivía, bueno, se daban situaciones intrafamiliares, digo, de las cotidianas, de las charlas de mesa, muy incómodas, como situaciones del tipo. eh, Nunca nada con una connotación mayor, pero sí yo siempre registré como mucha incomodidad al respecto de algunas escenas, ahora no, digo, en la improvisación no sabría qué nombrarte, em, y más allá de eso, y mi familia de origen, sí que en mis relaciones de pareja eh, con hombres, em, siempre hay algo para contar al respecto, desde celos hasta, o sea, celos, posesión, em, situaciones de levantar la voz y yo también posicionarme, o sea, estoy acostumbrada a posicionarme en un lugar que es siempre como más chiquito y es repetitivo, ¿no? La historia esta, entonces así, como yo vengo con este panorama. Bueno, gracias, Dai, por contarlo. Vamos a, en algún momento, ya que lo nombraste, hablar un poquito sobre el tema de los celos y cómo esto puede operar en una situación de violencia. Eh, Gracias. bueno, yo soy Mar. eh, Me anoté básicamente porque me había quedado con muchas ganas de hacer la propuesta desde la escuela de red que había aparecido y no me cuadraba de ninguna forma. Y fue como, bueno, por lo menos una clasecita tomo, pero bueno, la escuchaba a Dai y también me doy cuenta de eso, de venir de un hogar
muy violento, y haber pasado por todas las fases, ¿viste? Haber odiado a mamá por quedarse ahí, hasta la reconversión y todas las etapas de eso. Y lo puedo seguir viendo como parte de mi historia. Y algo de este juego de ponerse en los dos lugares, ¿no? Y veo cierta peligrosidad en esa posibilidad de ponerme en los dos lugares, a veces cuando me imagino acompañando a una persona que esté pasando por esa situación. Entonces fue como, bueno, a ver cómo es recibir cierta información que me ayude a conseguir cierta, no sé, imparcialidad, por decirlo de alguna manera, o cierto equilibrio, ¿no? Algo que no sea tanto desde mi persona, desde mi vivencia. También estuve en pareja mucho tiempo y pasé por situaciones de abuso, y practico en mi vida el antipunitivismo, ¿no? Como sigo en vínculo con mi padre, sigo en vínculo con esta expareja, por más que ya no nos vinculemos sexoafectivamente, pero pienso que esa es la respuesta que yo pude dar a la situación, ¿no? Y eso, tratar de borrar algo de mi información personal y de cómo yo lo transité y de cómo yo lo viví, para poder ser lo más amorosa y receptiva posible para una situación que no sea la mía, ¿no? Como algo de eso, estar muy pegada en lo personal, a mi experiencia, y limpiarlo, de alguna manera. Encontrar un eje desde el cual actuar, se me viene algo así. Claro, como un criterio, ¿no? Creo que Eso. una de los objetivos de hoy es como, bueno, poder establecer un criterio a lo que lleguemos hoy en este ratito. Eh, Sin embargo, creo que siempre va a estar de algún modo nuestra humanidad ahí, acompañando o viviéndolo, o siendo terapeutas o siendo amigues, como bueno, siempre va a estar nuestra humanidad y nuestras limitaciones a la hora de escuchar, y, y bueno, vamos a ir viendo ahí algunas cosas que se nos ponen en juego en lo personal. Gracias, Mar. Bueno, hola, me presento, yo soy Juana y también un poco me movilizó el tema por distintas situaciones en el ámbito familiar y en general, ¿no? Tanto en el trabajo como en la casa misma. A pesar de que en el seno de la familia la mayoría éramos mujeres, mi mamá sufrió violencia de género, que yo lo viví de chiquita. Y después con todas mis hermanas también sucedían situaciones parecidas, incluso con mi hermano en su familia, ¿no? Ya viéndolo desde el otro lado también. Pero la gran resistencia que tuvimos, de hecho, todas siempre como que nos rebelamos a todo eso y terminamos siempre siendo mujeres en la familia, como que llevábamos el bastión. A mí me afectó en las distintas parejas que he tenido, pero no por ahí tanto la violencia física, sino más intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, en algún momento también la violencia física, y de todas las formas posibles, incluso también en el ámbito laboral, ¿no? Y siempre estuve rodeada más de varones que de mujeres, y eso también como que me llevó a entender un poquito la manera de manifestarse que tienen y tratar de formar una coraza en base a eso, ¿no? Una coraza de autoprotección.
Bueno, Como que con todas esas situaciones fuiste generando esa respuesta de algún modo como de autocuidado, de exacto. protección. Sí, sí. Gracias, Juana. No, por favor. Bueno, hola, yo soy Melissa. Hola Mar también, que a vos no te saludé, y a Puni. A los demás no les conozco, pero igual saludo a todos. Em, bueno, yo también, la verdad que me quedé con muchas ganas de esa formación, que al mismo tiempo también menos mal que se dio de baja porque era un montón para mí este año, pero es una temática en la que vengo necesitando profundizar y llevar ahí un amasado, mirar, involucrarme en eso, em, con más conciencia. Primero, sí, no, primero no sé si es primero, pero por un lado sí, saber cómo acompañar. Y por otro lado también por cuestiones personales, también provengo de una familia en donde la violencia de género estuvo muy presente, con abusos sexuales incluso, eh, que, bueno, para mí eso es una temática que por ahí amerita una profundidad específica en eso, pero bueno, es parte de toda una lógica eh, que opera y que me interesa sobre todo indagar porque me interesa darme cuenta de en qué cosas yo sigo naturalizando, sigo aún sin darme cuenta. Bueno, eso a nivel personal y para acompañar me parece fundamental. Gracias. Buenísimo. Gracias, Meli. Lu, vos no sé si querés presentarte, nombrar algo. Sí, voy a nombrar. Bueno, primero gracias por venir. Un poco la idea de esta clase es porque a mí también es una temática que me toca mucho a nivel personal y también como acompañante, como que me ha tocado este año, me han tocado que estuve en contacto con JAS porque me ha tocado acompañar personas que estaban atravesando esta temática y me hizo preguntarme mucho qué estamos haciendo desde la escuela para, digo, formando consultores y consultoras de astrología, cómo traer una perspectiva de género para acompañantes astrológicos. Y la invité a Hasa al posgrado este año de consultoría y vino a una clase que estuvo increíble, que quedamos todas removidas y removidas bien. Y fue una clase creo que de 3 horas, digo, fue algo muy cortito y dije, ok, como con muy poquitito, o sea, la necesidad que hay de esta temática, porque con muy poquitito ya nos dio vuelta un montón de cosas, entonces sentí que este era un espacio interesante para seguir con la difusión a quienes estén interesados y estamos pensando también en el año que viene ver de qué manera lo integramos más a la formación de astrología. A nivel personal también me retoca, recién las escuchaba y pensaba como que en mi familia de origen, en mi núcleo familiar, no recuerdo, o sea, no me viene de ahí esto, al menos de manera consciente. Sí, mamá y abuela muy machistas, digamos, como una cuestión de machismo, pero creo que era algo social, no era particular de mi familia, pero sí situaciones de abuso personales a lo largo de mi vida adolescencia y abusos que sufrió o que vivió mi mamá, que cuando me los contó, ahí se me heló la sangre, la naturalidad, ¿no? Como tipo, sí, bueno, llegué a casa y me bañé y no le dije nada a mi mamá porque te imaginas que no le iba a preocupar, tipo con un nivel de... y ahí entendí muchas cosas también de las que me pasaron a mí
que no las pude nombrar y que no había mucho lugar y que casi que se naturalizaban. Y fue justamente con Puni en un viaje que me cayó la ficha de que había vivido abusos. Como que no me había dado cuenta, ¿no? Como que tipo, esto es un abuso lo que viví. Y ahí se me empezaron a abrir memorias de más chica, con profesores de la escuela, bueno, profesores de música, parejas, pero parejas al menos, bueno, eran de mi edad, ¿no? Pero los profesores que eran más grandes. Así que, como no sé, siempre que entro en estas temáticas es medio como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, me siento como que nunca sé qué voy a develar o qué se va a tocar, ¿no? Cada vez que entramos en estas temáticas. Bueno, en principio ya con lo que fueron nombrando, creo que prácticamente todos hemos vivido, crecido, ¿no? En situaciones de violencia. Y creo que fue en esa clase que di para el posgrado, que en un momento nombramos como que qué necesario charlar de esto, porque muy rápido la violencia se vuelve a naturalizar, ¿no? Y esto es importante para mí, como entender que no son meramente situaciones o actos aislados de violencia, sino que la violencia sucede de modo permanente. Es estructural la violencia por cómo la sociedad está constituida en base a diferencias entre los géneros, ¿no? Como diferencias en los comportamientos, en el modo de emocionarnos, en el modo de dar respuestas a situaciones, y que esas diferencias son las que generan estereotipos de género, en donde lo voy a hacer como muy simple y corto este tema, que es como, no sé, un par de años de hablar sobre el género en sí mismo, pero quiero poder hoy charlar de violencia, entonces voy a sintetizar esto, que es que la construcción cultural, histórica y binaria, ¿no? Varón-mujer, construye y constituye lo que se llaman estereotipos de género, que son como versiones opresivas en el modo de ser, ¿no? Como, bueno, tenés que ser de una determinada manera para ser una buena mujer o para ser un buen hombre. Y estos modos de ser resultan como modos de reducir la diversidad, primero, de la vida, ¿no? Como, bueno, la vida va a ser reducida a estos modelos y es lo que da lugar a la discriminación y la violencia, por otro lado, porque en general la violencia de género comienza como un modo de disciplinamiento cuando las mujeres no cumplen con las expectativas o los mandatos que estos estereotipos de género norman, ¿no? O codifican. Entonces, los hombres, las masculinidades hegemónicas, si se quiere, ¿no? Porque hoy también se habla de otras masculinidades o masculinidades en plural, pero acá estamos hablando de una masculinidad más estereotípica. Parte de cómo está construida esa masculinidad es que esa masculinidad tiene que, de algún modo, sostener y proteger su privilegio y su predominancia,
y el modo de hacerlo es a través de la violencia, ¿no? Como el modo de proteger su lugar de poder y de dominación es a través de la violencia. De lo cual resulta que en realidad como tanto la mujer que está en situación de víctima como el hombre que está en situación de agresor, ambos están respondiendo a estos estereotipos de género, ¿no? Como que no es que, como si lo vemos macro, el hombre solamente puede dar respuestas violentas a situaciones como no tiene un bagaje emocional en donde pueda resolver las situaciones de otros modos. Por eso también es tan importante los espacios para masculinidades, para poder como revisar y construir nuevos modelos cognitivos y emocionales para transitar, ¿no? Pero sí me gustaría como nombrar que la violencia de género es violencia de género porque es en donde determinados sujetos masculinos obtienen privilegios a costa de sujetos feminizados, ¿no? Es la obtención de un poder, ¿no? A través de la dominación y la sumisión de otra persona. Y está dirigida hacia mujeres, pero también está dirigida hacia disidencias, hacia niños, niñas, niñes, personas mayores, personas con diversidad funcional, digamos cualquier persona que no sea un hombre, digamos como cualquier persona que pertenezca a estar en una situación de vulnerabilidad solo por el hecho de tener otro género, ¿no? Y creo que Juana, vos habías nombrado esto de la violencia, creo que le dijiste intelectual. Antes de meterme con los tipos de violencia, quería como aclarar algo de la palabra víctima, que la víctima no es una condición de ser ni una personalidad, sino que es una situación. Se dice que la persona está en situación de víctima, ¿sí? No es una identidad, es una situación. No es tampoco una construcción subjetiva, ¿sí? La persona está en situación de víctima. ¿Y por qué? Es a través de una serie de hechos violentos en donde la persona en situación de víctima pierde su sentido de ser. Y acá es donde sobre todo reside el trabajo terapéutico con una víctima de violencia de género, que es como cómo recuperar mi sentido de ser, ¿no? Un sentido de ser que ha sido erosionado a través de los diferentes tipos de violencia, pero sobre todo la violencia psicológica es a través de la cual se empieza a erosionar esa subjetividad, a aplastar esa potencia de ser, comienza a ser aplastada, y ahí está lo que Day nombraba como empequeñecerse, ¿no? Como hay una disminución de esa subjetividad, ¿no? Y por eso es tan difícil salir de una situación de violencia, porque yo me hago chiquita y el otro se hace grande, ¿no? El otro está obteniendo poder en base a la dominación. Entonces, el otro obtiene y se hace grande,
y la otra persona se hace chiquitita, pero no es que se hace chiquitita, la hacen chiquitita, ¿no? A través de una serie de tecnologías que funcionan para eso. En ese sentido se suele hablar de que el hombre dispone de la tecnología de la violencia, mientras que los sujetos feminizados en general se nos enseña, ¿no?, a ser calladas, a ser armoniosas, a ser lindas, a ser suaves, a una serie de atributos que justamente sirven para cuidar, se nos enseña a cuidar, a ser empáticas, un montón de cosas que son re lindas, pero que también vienen de la mano con una, como con un encastre de eso, con otro modo que justamente del que dispone la violencia, dispone del poder y dispone de la ley también, porque muchas veces este hombre, que es un hombre blanco, cis, heterosexual, occidental, es la ley, ¿no? Como todas las leyes realmente se han hecho de la mano de hombres. Entonces hay un sentido de ley interno en el hombre, ¿no? Como yo hago lo que quiero porque yo soy la ley. Entonces vos no me vas a decir a mí, ¿sí? Como vos no me vas a venir a decir a mí lo que es ser un hombre, lo que tengo que hacer. Hay como un dominio del saber, del mundo, y por eso hay tanta impunidad y por eso a los hombres también les cuesta tanto escuchar. Porque hay como un yo soy la ley y yo digo lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces ahí hay como ya una situación muy hermética para trabajarla. Entonces estábamos hablando de que la víctima no es una identidad, no es una sensación subjetiva, no es una construcción subjetiva, es una situación real en donde el sentido del ser se va erosionando. Entonces lo primero siempre es empezar a, por un lado, identificar las violencias y por otro lado, cómo podemos acompañar a que esa persona se vuelva a sentir un sujeto de derecho, ¿no? Una persona con posibilidades. Y cómo acompañar a rearmar su mundo, ¿no? Rearmar quién es, ¿no? Porque hay como una identificación muy fuerte con lo que el otro me dijo que yo soy y cómo yo tengo que ser, ¿no? Entonces, ahí es en donde me gustaría entrar un poquito en la definición. Yo voy a estar bastante referenciándome a la ley Micaela, que es una ley que surge a partir del femicidio de Micaela en Gualeguaychú, en donde Micaela era una militante y fue secuestrada, violada y asesinada, y su agresor tenía denuncias ya. De hecho, había habido una denuncia el día anterior por un intento de abuso sexual fue un padre a denunciar por su hija y no le tomaron la denuncia. Y entonces esta ley surge como modo es una ley que pretende de algún modo formar a todas las personas que ejercen cargos públicos como un modo de prevenir las violencias, sobre todo las institucionales. Y es una ley que, como traía algo de Somar, no es una ley
que vaya hacia lo punitivo, sino que es una ley que va hacia lo formativo, de decir, bueno, cómo necesitamos educar, cómo necesitamos sensibilizarnos, cómo necesitamos accionar para desarticular y prevenir la violencia de género. Y en esta ley se da, después yo les voy a mandar todo esto, y dice, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Y ahí habla de diferentes tipos y modalidades de violencia, ¿sí? Los tipos de violencia son la violencia física, la violencia psicológica. Bueno, la física es la que se ejerce contra el cuerpo o la amenaza de ejercer violencia contra el cuerpo. Por ejemplo, si un hombre le pega a una pared que está al lado de tu cara, está ejerciendo violencia física, ¿sí? Como, bueno, no me pegó. Bueno, hubo una amenaza contra tu integridad física y eso es violencia física. La violencia psicológica es la que causa daño emocional y una erosión muy fuerte de la autoestima, y a largo plazo muchas víctimas de violencia de género, esto no está acá en la ley, pero hay muchos síntomas de estrés postraumático, como de ataques de pánico, ansiedad, falta de concentración, ciertas dificultades que tienen que ver ya con los niveles de estrés que se empiezan a vivir en lo que ahora vamos a ver como el círculo de la violencia, círculo o espiral. Después está la violencia sexual, que también, más allá del acceso involuntario al cuerpo de la mujer, esta violencia también incluye la coerción sobre su libertad sexual, digamos. Sus decisiones sobre su vida sexual o reproductiva, ¿no? Por ejemplo, obligar a que la mujer continúe con un embarazo, obligar a tener relaciones sin uso de preservativo, diferentes tipos de violencia sexual que creo que el imaginario se nos va muy a la violación o al abuso, pero hay muchos otros tipos de violencia sexual. Después tenemos la violencia económica y patrimonial, en donde el varón puede como ser invasivo en cómo una persona, como una mujer, como una disidencia administra, por ejemplo, el uso de su dinero o el control de sus ingresos, o por ejemplo, una mujer que dispone de sus propios ingresos reduce un poco el riesgo a quedar como víctima, ¿no? Como la autonomía económica es un aspecto que facilita la salida del círculo de la violencia, y muchas mujeres que tienen una autonomía económica y entran en una relación de violencia de género, los varones suelen como empezar a decir cosas como, bueno, pero si ese trabajo no te gusta, mejor déjalo, aprovechá que estás conmigo y yo puedo darte una mano. ¿Por qué no dejas ese trabajo que te hace mal? Vení, como, bueno, ¿no? Diferentes como discursos que pueden sonar re buena onda y que pueden serlo, pero también pueden estar como
siendo intencionales en quitarle a la mujer un recurso muy valioso a la hora de disponer de su libertad. Y después tenemos la violencia simbólica, que es la reproducción de símbolos que de algún modo naturalicen la subordinación de la mujer. Y después de esto tenemos como las modalidades de violencia, que es el ámbito en el que suceden, ¿no? Y por ejemplo, la violencia doméstica es un tipo de violencia, es un ámbito, es una modalidad de violencia que puede suceder en el hogar por parte de la pareja, pero también por parte de otro integrante de la familia. Por ejemplo, por parte de un hermano. Eso también sería violencia doméstica. O por parte de exparejas, aunque no estén conviviendo. No hace falta que la violencia suceda en el ámbito convivencial de la casa para que sea violencia doméstica. Tiene que ver con la violencia ejercida por parte de alguien del grupo familiar, sea eso cosanguíneo o no, digamos. Puede ser una pareja, una expareja, pero que tengan algún lazo estrecho familiar. Y después tenemos la violencia institucional, en donde es la que está ejercida por funcionarios y profesionales y que puede retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas. Y después está, por ejemplo, la violencia laboral, en donde la discriminación sucede en el ámbito del trabajo, pero también, por ejemplo, cuando a una mujer le piden requisitos sobre si tiene hijos, si no tiene hijos, entrevistas de trabajo en donde te piden hacerte un test de embarazo, todo eso es ilegal, digamos, es violencia laboral. O la diferencia en el salario por igual trabajo. Bueno, hay un montón de otros tipos de violencia en las cuales no me voy a meter porque son un montón, pero está contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática en espacios públicos y la pública política. En general, la violencia empieza el ciclo o círculo de la violencia suele empezar por la violencia psicológica, en donde esta violencia lo que hace, sobre todo, además de erosionar el autoestima, la identidad personal, genera dependencia. Es un tipo de violencia que empieza a generar dependencia con el agresor. Y genera posesión del otro, ¿no? La violencia psicológica. Hay una posesión del otro ahí que se combina con la dependencia y eso empieza a ser algo como muy difícil de romper, ¿no? Y se habla de romper porque es romper un dominio de poder, ¿no? Y por eso es tan difícil salir, porque cuando de algún modo quien sos está siendo tan erosionado y atacado como tu autoestima, tu seguridad personal, ¿no? Como donde uno hace pie, está siendo atacado, romper esa dominación requiere de una fuerza y una seguridad que es lo que no se tiene, justamente, ¿no? De lo que
lo que fue de algún modo coercionado, lo que fue aplastado, lo que fue atacado, y eso es como lo necesario para poder salir, recuperar algo, ¿no? De quién esa persona es, ¿no? Como recuperar quién soy en un punto, es lo que está en juego. Entonces, estamos hablando de algo sustancial en la vida, ¿no? ¿Quién soy, ¿no? En ese sentido es como recuperarse a una misma. Y esto del ciclo de violencia suele empezar así, pero después las fases suelen acortarse. Suele acortarse la fase que es la 1, que es la fase en donde se acumulan las tensiones. Es como un aumento gradual de los conflictos. Muchas veces hay como cambios bruscos en el ánimo o en el humor del agresor. Y es en donde la víctima comienza a creer que ella es la causante, ¿sí?, de las tensiones que se viven en la relación. Esto suele estar acompañado por eso de violencia psicológica, ¿no? Mirá, vos siempre haces esto y yo me pongo así. Empieza también un trabajo de culpabilización, ¿no? Si ya sabes que esto me molesta, ¿para qué lo haces? Yo ya te dije que a mí esto no me gusta. Volvés a ver a esa amiga que tenés, que te llena la cabeza contra mí, no sé qué, ¿no? Como, bueno, discursos discursos hostiles, pero en donde la violencia no explota, ¿sí? Se acumula. Por eso es un momento de acumulación de tensiones. En general, esto es bastante importante porque ahí las mujeres tendemos a creer que somos las causantes de esas tensiones y que por lo tanto las podemos controlar. Entonces, si yo quiero estar bien con mi pareja, ¿no? Porque estamos partiendo de la base de que acá hay un enamoramiento, ¿no? Como estamos enamoradas, el chabón nos gusta y empieza a pasar esto, ¿no? Entonces, una quiere que la relación siga, ¿no? Entonces decís, bueno, si esto es lo que le molesta, entonces voy a decirle a mi amiga que, bueno, que mi novio está flasheando, pero que ya nos vamos a ver. No, como bueno, entonces si yo lo trato así, él no va a reaccionar asá. Empezar a creer que una tiene el control, porque una es la culpable, entonces, ¿no? De la violencia del otro. Y entonces ahí empieza la víctima a postergar sus deseos y sus necesidades, ¿no? En pos de que el otro esté bien, que el otro no se enoje. Y bueno, ahí ya hay algo bastante grande y difícil de desarmar, que es ese circuito y esa creencia de que yo lo puedo controlar porque yo soy la causa y porque yo sé lo que al otro le molesta y lo que al otro lo activa y entonces no lo voy a hacer. Eso no es real, digamos. Que una es la causa, eso no es real, porque lo que el otro está buscando es el dominio. Entonces cualquier cosa que yo haga me la va a tirar abajo, digamos, porque lo que se busca es la obtención de poder. Entonces no hay como algo que yo vaya a hacer realmente que vaya a hacer que las cosas vayan bien, ¿no?
Después viene la fase 2, que es la explosión de la violencia, que sí, que se puede desatar en el ámbito físico, psicológico, sexual, económico. En general acá el agresor busca atribuirle la culpa a su pareja. Y en general hay un discurso de victimización del agresor, ¿no? Porque te echa la culpa, entonces él es víctima, ¿sí? Y después de acá lo que suele pasar es que ahora, no sé, yo atiendo un par de adolescentes que le dicen a esto fingir demencia, pero que es como restarle importancia al hecho violento, ¿sí? Como, bueno, está todo bien, como te despertas al día siguiente y está todo bien. Y como, pero pará, ¿qué? ¿No? Y como que a la vez querés estar bien con el otro, entonces, bueno, se hizo un poco la onda de, bueno, parece que ahora ya está todo bien. Y después está la última etapa, que es la etapa de la luna de miel, en donde las tensiones se reducen y suele aparecer un discurso de perdoname, voy a cambiar, una promesa. Y acá es importante entender que las tensiones se reducen y la retirada de la violencia es circunstancial, no es para siempre. Es ahora la violencia se retira y él suele asumir la responsabilidad en el discurso y después suele volver al momento de acumular la tensión, hasta la explosión de la tensión, hasta el fingir demencia, hasta el arrepentimiento, la luna de miel, ¿no? Entonces eso es jodido porque te devuelve la esperanza, por un lado. Porque acá, en el medio de todo esto, tenemos las creencias del amor, ¿no? Primero que estamos enamorados en esa relación. Entonces, cuando uno está enamorado, lucha por el amor, ¿no? Tenemos como ciertas ideas sobre el amor que se entraman en todo este quilombo. Es importante registrar cuando la víctima empieza a sentir miedo, porque acá parece como algo bastante instintivo del cuerpo. Cuando aparece miedo en el estómago, suele ser como un claro indicio de que, bueno, ahora realmente estás en peligro, ¿no? Como ya estabas en peligro, pero ahora ya tu instinto te está avisando de que estás en riesgo. Y eso es importante como pregunta, como, che, amiga, ¿tenés miedo? ¿Sentís miedo aunque no sepas a qué? ¿Sentís miedo? ¿No? ¿Tenés miedo? Porque además en esos miedos suele haber como una falta de recursos, ¿no? No sé cómo protegerme frente a la amenaza que estoy sintiendo. Pero bueno, en el momento de la luna de miel aparece la esperanza, la fantasía de un cambio, de que por amor el otro va a cambiar, de que entonces ahora sí realmente entendió el daño que me está haciendo, y sí realmente me ama, y entonces va a cambiar y todo va a estar bien. Y el ciclo se repite. El ciclo se repite y no es que somos las mismas personas, o sea, mi autoestima está más baja, mi fuerza de voluntad se redujo, menos sé quién soy, menos sé qué quiero, ¿no? Como bueno, todo mi mundo, toda mi constitución, toda mi identidad va perdiendo fuerza, pero el ciclo se repite, ¿no? Entonces, por eso es que el ciclo tiende a cortarse,
ya no hay tanta acumulación de tensiones y hay más explosiones y luna de miel. Porque la víctima ya perdió más de sí misma, digamos. Entonces, ahí hay menor necesidad de acumular la tensión. Y después, hay como una tendencia a justificar, relativizar o minimizar la violencia cuando aparece, o incluso a negar la existencia de la violencia. Porque bueno, por un lado como las idas del amor, después que nos da vergüenza, o sea, que suele ser algo que corresponde al ámbito privado e íntimo de las parejas. Y ahora estamos viendo que, che, no, esto es una problemática social, esto es una problemática estructural, no es algo que te está pasando a vos sola, no es algo de esa estructura de pareja, ¿no? Estamos hablando de una violencia que se reproduce de manera continua, constante y estructural. Entonces, no es un problema de pareja, es un problema social. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esto, no? Y ahí es donde siento que, bueno, empieza a aparecer una red. Cuando la red de la víctima se preocupa, ¿no? Y creo que ahí es importante como red no ponernos en el lugar de, sobre todo no ponernos a reproducir la toma de decisión digamos, a una víctima de violencia de género todo el tiempo el agresor le está diciendo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que hace mal. Entonces, como amigues, como terapeutas, como acompañantes, es importante salirnos del lugar del tenés que hacer esto. Porque ahí de vuelta estamos reproduciendo la quita de poder, ¿no? Como esta famosa frase de amiga, date cuenta, suele ser muy agresiva. Suele reproducir de algún modo esta misma lógica de yo sé, yo tengo la ley, yo tengo la verdad, yo sé lo que es mejor para vos y vos no sabés si me tenés que hacer caso. Sé que surge de un lugar de las mejores intenciones como amigues, pero es algo que reproduce. Diferente de decir como, che, amiga, estoy re preocupada por vos, yo tengo miedo y te quiero ayudar, ¿no? Como ahí estamos trayendo también nuestra emocionalidad y nuestro registro, que qué importante es para dimensionar, porque como todos crecimos en ámbitos violentos, todos la tenemos naturalizada y tendemos a minimizar la violencia. Entonces, acompañar a dimensionar los costos, el riesgo que se está viviendo y la pérdida de identidad, la pérdida de sí mismos, que es la base de nuestra vida, como la sustancia, ¿no? Nos perdemos. Qué importante es poder traernos a ese vínculo también para acompañar a dimensionar lo que se está viviendo. Hasta acá, ¿cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Hay alguna pregunta, comentario? Yo recontra quedé tildada con algo re específico y medio intelectualoide, que es
digo, desde el psicoanálisis se piensa al rol del padre como la ley, ¿no? Como el que introduce la ley. Total. Y ya desde ahí, bueno. Ya desde ahí el quilombo. El quilombo, claro. Como el que pone el corte, digo, como el que ingresa en la cultura, como el que pone el corte, claro, entre el vínculo hipermamífero de madre-cría, pegote, y digo que es nuestra naturaleza también, ¿no? Pero supuestamente, que yo siempre digo lo mismo, para mí el psicoanálisis fue como, bueno, la lectura de la cabeza de ese momento histórico de esa sociedad, ¿no? Como es importante hoy actualizarnos en eso porque ya no somos eso. Pero es muy claro ahí, como es el padre el que introduce en la cultura y el que introduce en la ley, y la ley es esta. Total, total. Eso es tremendo. Digamos, después cada caso es cada caso. Por otro lado, muchas veces hay hombres que, o sea, en la violencia de género hay una situación en donde de lo que se goza es del poder, no se goza de la violencia. De lo que se goza es del poder, la obtención del poder. Ya si es una persona que goza del poder, estaríamos hablando de otra estructura psíquica. Pero muchas veces no es algo que se disfrute, hacerte daño, pero sí hay un disfrute de la obtención de ese poder, ¿no? Del dominio de la vida del otro. Y ahí, bueno, ahí yo voy a ir estoy llegando a eso, que son como los mitos de las víctimas y los mitos de los victimarios. Pero, dame un segundo que quiero, acá, perfecto. Suele pasar que antes de entrar en los mitos, como que se suele pensar que esto es algo que le suele pasar a personas que no tienen información o determinada clase social, o bueno, no, como la violencia de género es algo que nos puede pasar mañana a cualquiera. No hay como alguien que pueda estar como exento, ¿no? de posibilidad de pronto estar en una relación de violencia. Después me quería leer una parte de la ley que dice, estaba hablando del ciclo de la violencia, de esto que les estaba comentando. Dice, por ejemplo, hay muchas personas que me preguntan, pero esto se lo cuento, esto no se lo cuento, ¿no? Como estas cosas más teóricas, técnicas. Y acá la ley dice, a quien está dentro del círculo, conocer esta dinámica le permitirá tanto entender lo que padece, saber que no es algo excepcional ni es su culpa, como escuchar a quienes se le acerquen con la voluntad de ayudar. A su vez, quienes le brinden asistencia podrán evitar la frustración de sentir que no es posible conectar con la persona o romper el ciclo. Por ejemplo, si se transita la fase de luna de miel, es probable que quien se acercó a pedir ayuda ahora vuelva sobre sus pasos, ¿no? Por ejemplo, venimos en un proceso, ¿no? Yo estoy atendiendo a alguien que está en una situación de violencia. Llegamos a decodificar un montón de situaciones de violencia, ella está nombrando que está sufriendo, que tiene insomnio, que tiene ansiedad, que se siente muy estresada, que está muy angustiada, que tiene miedo, que se va a separar. Luna de miel.
No, bueno, charlamos ¿no? Y yo le quiero dar otra oportunidad, o simplemente sigue, vuelve y sigue, ¿no? Que quizás ni siquiera hay una explicación. Y dice, en estos casos es importante saber valorar el momento en que esa persona sí logró contar lo que le estaba pasando y buscó apoyo. Constituye un antecedente sobre el que regresar cuando el círculo de nuevo se ubique en una etapa de explosión de la agresividad, toda vez que el abordaje de la violencia de género requiere de la apelación y la intervención de terceros. Y esto es importante porque como red muchas veces nos va a pasar de que nos cansemos también. Es decir, como, bueno, te doy apoyo, te doy apoyo, te doy apoyo, te doy apoyo, yo también me la juego ahí emocionalmente, ¿no? Como en esto que decía Mar, nuestra humanidad no está exenta en ese momento, también nos angustia ver al otro angustiado, también nos duele, también nos da miedo, también nos preocupa, también nos cansa. Entonces, una cosa diferente es en situación terapéutica, otra cosa es como amigues, ¿no? Como amigues tenemos la posibilidad de decir, como, che, estoy recansada y ya no puedo más, como estoy tocando mis límites, yo también, ¿no? De hasta acá yo te puedo acompañar. Que también, en general, digo, eso tiene como algo que puede ser bueno, de decir el otro tiene límites. Mira el otro como sí tiene límites, cómo está pudiendo como escuchar cuando ya no puede más. Y eso también es traer un registro a un vínculo. Y por otro lado, como muchas veces no se sale. No, las personas que estamos alrededor podemos ayudar, podemos acompañar, podemos apoyar, pero no somos no podemos asegurar ni tener la responsabilidad de sacar a esa persona. Es diferente cuando hay menores involucrados, menores de edad, que son víctimas secundarias de la violencia de género. Las niñas padecen mucho la violencia de género y también tiene consecuencias de estrés postraumático, de estrés agudo, de traumas para las niñas. Y ahí sí, o sea, cuando es una situación de violencia de género entre adultos, solo puede hacer la denuncia la persona que es víctima. Cuando hay niñas involucrados, menores de edad, adolescencias también, personas terceras pueden hacer la denuncia porque se están violando los derechos de esa infancia y de esa adolescencia. Porque de lo que estamos hablando es de que hay derechos que no están siendo respetados. O sea, estamos hablando de que hay una persona que no dispone de sus derechos. De sus derechos de libertad sexual, de salud psicológica, salud emocional, y esos derechos de esas infancias y de esas adolescencias también están siendo violados, porque un niño tiene el derecho a vivir en un ambiente sano, sin violencia. Entonces, ahí es en donde muchas veces las niñas manifiestan síntomas de violencia secundaria. Bien, voy a hablar ahora un cachitito de... y otra cosa
que esto no está en la ley y me interesa no poder nombrarlo, es que a nivel legal hay algunos recursos que podemos tener a nuestra disposición. Hay recursos legales que tienen consecuencias penales y hay recursos legales que no tienen consecuencias penales. Por ejemplo, si el agresor tiende a tener conductas de acoso, por ejemplo, la víctima se fue a otro domicilio, pudo salir de la situación de convivencia y se fue, y esta persona tiende a aparecer sorpresivamente a la salida de la escuela de la hija, en la casa, ¿no? Se presenta, y justamente la víctima había logrado hacer una distancia, se puede presentar una perimetral, que la perimetral lo que tiene es que es protección para la víctima, no tiene consecuencias penales en el agresor, o sea, no va a ir a la cárcel, no le va a pasar nada. Sí tiene consecuencias penales si el agresor no respeta la medida y la víctima lo presenta esa denuncia como, che, se apareció estando la perimetral, ¿no? Y eso sí puede tener consecuencias. Después hay otras medidas como es no me acuerdo el nombre técnico, la exclusión del hogar. Se puede pedir la exclusión del hogar del agresor. En el caso, por ejemplo, de habitar con niñas, se puede pedir la medida de exclusión del hogar, en donde interviene la Secretaría de Familia también. Son medidas que, por ejemplo, si te fuiste de tu casa, tuviste una explosión de violencia a las 4 de la mañana, te fuiste a la casa de tu amiga, no querés volver y necesitas tus cosas, hay una medida que es la restitución de bienes, que es alguien que intercede, un tercero, y presenta este recurso legal en donde volvés a tener tus cosas, básicamente. Por una ley que te ampara, volvés a tener tus cosas, porque muchas veces la violencia se ejerce a través de las cosas y los objetos materiales. Por ejemplo, te rompo el celular. Por ejemplo, me quedo con esto que es tuyo y que es importante para vos. No te doy tu ropa, no te doy este libro, ¿no? Entonces, acá hay una medida que no tiene de vuelta consecuencias legales para el agresor, pero que son medidas de protección. Y después sí, en cualquier fiscalía se puede hacer una denuncia. Bueno. El tema de los celos. Acá, en mitos sobre los maltratadores, muchas veces hay argumentaciones de que los maltratadores fueron víctimas de maltrato por parte de sus padres o su entorno, o que se trata de una enfermedad mental, o que abusan del alcohol o las drogas, o que la violencia de género es resultado de los celos. La violencia de género no es resultado de ninguna de las anteriores. Hay factores que agravan la violencia de género. Por ejemplo, el consumo de alcohol o de drogas no es la causa de la violencia, pero puede agravarla. Los celos no son la causa de la violencia de género, pero pueden usarse como excusa. El haber recibido violencia de pequeños no es la causa de la violencia de género, tampoco. Y acá la misma ley dice, en cuanto a los celos, recuerdan que no están en el origen de la violencia, sino que por el contrario son una estrategia de los maltratadores para controlar a sus parejas.
Y en ese sentido, en los mitos sobre los agresores, se suele mucho pensar que son gente con algún trastorno psicológico, y simplemente la violencia es parte de la construcción hegemónica de la masculinidad. Es un modo de hacer lo que tienen que hacer, que es poner a la mujer en su lugar, dominar, ¿no? Entonces, es un poco crudo decirlo así, pero es lo que está como funcionando, como el hombre también está haciendo lo que tiene que hacer ahí, que es como proteger su lugar de privilegio. Y después tenemos los mitos sobre las mujeres maltratadas. Y, por ejemplo, está este mito que es el mito del masoquismo, que es como, bueno, por algo no se va, por ahí le gusta que la maltraten. Después está el mito de que algunas de sus características, algunas de las características de la personalidad de la mujer puede ser el origen del maltrato, ¿no? Como ella se lo está buscando. Y ¿qué más? Y acá la ley dice: no hay ningún perfil que se asimile al de una mujer maltratada. Cualquiera puede ser víctima. Incluso hay mujeres que frente al maltrato no tienen esta cuestión de empequeñecerse, sino que se ponen también muy agresivas y muy guerreras. Quieren dominar al agresor y hacerle entender que lo que está haciendo está mal, como algo así un poco justiciero. Y eso suele agravar, porque hay como una lucha de poder mucho más fuerte, y las mujeres suelen como quedarse pegadas a ese que él pueda entender, ¿no? Que él pueda como entender que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y después tenemos los mitos sobre el amor, del cual el ciclo de la violencia se nutre. Y que, por un lado, hay como una construcción de lo femenino en donde el amor romántico suele estar en el centro de esa construcción, de esa idea sobre lo femenino, ¿no? Cuando en el hombre lo que suele estar en el centro es el mundo, ¿no? Para la mujer es el amor. A ver, quiero encontrar. Y en ese sentido aparecen acá de vuelta los celos, en donde el amor, para el maltratador, el amor romántico brinda mecanismos para ejercer control sobre su pareja, ya que la conducta agresiva queda enmarcada en algo romántico y novelesco. Por eso los celos, en lugar de quedar expuestos como un mecanismo de sometimiento, son vistos como una prueba de la existencia del amor, ¿sí? Después tenemos el mito de la media naranja, en donde la pareja estaba predestinada y es la elección correcta, entonces, y la única posible. Entonces, si lo dejo, ya está, voy a estar sola. Hay un montón de mitos, pero está el mito
de la exclusividad, de que para el amor romántico no es posible que alguien esté enamorado de más de una persona a la vez, el mito de los celos, que aparecen como prueba e incluso requisito del verdadero amor. Después está esta idea que es muy fuerte, que es la idea del amor omnipotente, que es el amor todo lo puede. Nosotros vamos a transformar esta relación porque nos amamos. Yo voy a transformarlo a él porque en el fondo es bueno y sé que me ama, y entonces por amor voy a quedarme acá y voy a padecer porque confío en que el amor todo lo puede. Incluso como una idea del amor omnipotente y del amor incondicional, ¿no? Como de tengo que amar al otro incondicionalmente. Y esa es un poco una idea del amor que también tiene que ver mucho con el universo de lo que suele estar construido en la maternidad, ¿no? De una maternidad incondicional, y que se suele replicar en el amor romántico. Y esta como doble cosa de que nos enseñaron que el amor es algo placentero, pero por otro lado nos enseñaron que el amor es sufrimiento. Entonces esto suele estar como, si vas a amar, vas a sufrir, como un poco una condena ya. Y esto se suele como acrecentarse, por ejemplo, cuando una víctima también practica alguna religión o está dentro de un matrimonio en donde hubo un rito, un ritual, en donde se juraron, en donde se prometieron, donde tomaron la responsabilidad hasta la muerte, ¿no? De en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, ¿no? Como todo esto que fomenta y nutre estos mitos de que el amor es omnipotente y de que por amor todo. Y después que muchas veces en la violencia psicológica hay algunas amenazas, como de, pero si vos ya estás grande, ¿con quién vas a estar si no estás conmigo? Si yo soy el único que te puede querer. O cosas como dar vuelta. Muchas veces hay mucha distorsión de los discursos, ¿no? Como la mujer, por ejemplo, expresa una necesidad. Che, yo necesito que me escuches, o yo necesito tal cosa, ¿no? La mujer expresa una necesidad. Y cuando eso sucede suele haber una distorsión, ¿no? Pero si yo te doy todo, pero si yo hago todo por vos, nunca te alcanza, nunca te conformás con lo que te doy. Si yo te amo, nunca es suficiente, como yo ya estoy haciendo todo por vos y mirá cómo me lo agradeces. Sos una desagradecida, ¿no? Como discursos que tienden a descalificar las necesidades cuando se expresan, porque obviamente una persona tiene un montón de mecanismos de defensa y de supervivencia y de instinto y de intento. La mujer intenta un montón comunicarse, decir lo que necesita, probar una y otra vez, y en general esas necesidades son descalificadas o distorsionadas. Por ejemplo, che, voy a ir, los viernes me voy a juntar con mis amigas. Ah, ¿no querés pasar tiempo conmigo? Que ya no me querés, ¿no? No, quiero ir al viernes con mis amigas. No es que te estoy diciendo que no te quiero, no es que te estoy diciendo que
no quiero pasar tiempo con vos, lo que estoy diciendo es que el viernes voy a salir con las chicas. No, es que no me querés, es que me evitás, ¿no? Como son cosas sutiles, pero en donde los discursos tienden a distorsionarse y a darse vuelta y de golpe te están atacando. No es que te están diciendo, che, me siento un poco inseguro cuando salís con tus amigas, como, ¿cómo podemos hacer? ¿Viste? Yo quiero que salgas con tus amigas, pero me siento inseguro, andá, yo veo. No, es como, hay algo que busca el dominio, ¿no? Que la cosa se distorsiona y se empieza a vivir una opresión, un ataque a algo que fue expresado de un modo amable, divertido, alegre incluso, ¿no? Entonces ahí es como lo que a mí me da alegría, al otro le enoja, el otro me ataca. Entonces ahí es donde esas necesidades y esos deseos empiezan a postergarse o eh, a correrse. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Alguien quiere decir algo? Yo me quedé bastante pensando en, y recordando también cómo yo me he sentido así al estar siendo testigo de, o sea, por ejemplo, con una amiga, de cómo se repite y una y otra vez ese ciclo y estar ahí dando apoyo y esto de sentir que, bueno, estoy llegando a mi límite porque me doy cuenta que esto ya me está enojando. Y qué finito o qué cerquita estoy de ponerme, sí, como de si acciono desde ese lado mi comunicación, como enojándome con esta persona que está en una situación de víctima, sigo reproduciendo y poniendo a esa persona en ese lugar. Y por otro lado también pensaba en como acompañante, digo, como amiga, como me es muy fácil, no fácil no, pero está como por ahí más a la mano, ¿no? Decir, bueno, yo hasta acá llegué, como me doy cuenta que ya no puedo seguir dándote mi apoyo porque esto me mueve a mí un montón, bueno, pero como acompañante, cuando vuelve a ocurrir esta escena de la luna de miel, ¿no? La etapa, en donde ocurre además un movimiento de volver sobre sus pasos, ¿no? De, bueno, reconsiderarlo todo. Me abre la pregunta de, bueno, ¿cómo me posiciono ante eso? Le doy apoyo a que siga adelante con eso, que vuelva a intentarlo una vez más. Le señalo, no sé, como me abre esto. Está buenísima la pregunta, me surgen bastantes cosas, algunas como un poco técnicas, como que lo que nombré antes de los recursos legales. Por otro lado, en general lo mejor es hacer trabajo de grupo en estos temas, también así en temas como abuso sexual en la infancia, o sea, hay cosas que individualmente se pueden trabajar, pero siempre el grupo es una red donde me espejo, donde me encuentro, donde las demás me entienden que están en la misma situación que yo, y es un lugar en donde puedo ir a juntar fuerzas. Eh, Porque hay como una sensación de que no me puedo ir, no tengo fuerza, como no tengo la suficiente fuerza, porque mi identidad fue erosionada
Entonces, ¿de dónde voy a sacar fuerza si no sé quién soy? Por eso es importante primero como reconstruir ese sentido de ser. Empezando por decir, bueno, ¿qué te gusta? Contame. No hablemos del chabón. No, ya estoy cansada de que me hables del chabón. Contame, ¿qué te gusta? ¿No? ¿Hacemos algo la semana que viene? Pasémosla bien un rato, ¿no? Eso también es ser red de apoyo. Porque ahí estás apoyando a que esa persona se encuentre con lugares de identidad para sí misma. Que no son hablar del chabón. ¿Viste? Como ya estoy de hablar del chabón. Tipo, hablemos de otras cosas. Y eso suele ser muy, muy acompañador para esa persona. Y también para la persona que está acompañando, que está escuchando, que le está haciendo la de amiga, como para la amiga, también es mejor. Como, bueno, salgamos, hagamos algo juntas, charlemos de otra cosa. A ver, fijémonos tu tránsito astrológico, a ver por dónde, ¿no? Como, otra cosa. Después, en relación a lo que contabas de vuelta está en la luna de miel y de vuelta está esta fase. Yo siempre ahí voy a como, ¿qué es lo que está siendo coherente para mí? ¿Viste? Como a mí me sería incoherente para mí decir como, sí, qué bueno que está todo bien, dale, seguí para adelante. A mí me sería raro porque sé que está en un ciclo de violencia e incluso para mí sería raro olvidarme de todo el dolor y el sufrimiento, el miedo, la ansiedad, el estrés que me contaste hace un mes o hace 2 días o hace una semana. Entonces, como, bueno, es tu decisión, a mí me preocupa porque la semana pasada me contaste esto y hace 2 meses pasó esto, y ¿no? Como traer algo de la historia de lo que viene sucediendo. También muchas veces en situaciones de mucha violencia y mucho estrés se pierde el registro de lo que está pasando. Por ejemplo, en una situación de mucha violencia, una persona puede dejar de escuchar, ¿no? El otro te está gritando y no lo escuchas. Mecanismos de defensa. Entonces, en esa pérdida de sí, traer un registro de como un poco el expediente de lo que vos fuiste escuchando como amiga, puede reservir también. Es decir, bueno, voy a decidir volver, pero no va a ser tan a la ligera, al menos. Voy a decidir volver, pero sabiendo que estuvo todo este costo y que todo este costo está. Algo de eso me aparece. ¿Te sirve? Sí. Em, me sirve, o sea, me hace sentido por un lado, porque también sería coherente para mí, ¿no? Como nombrar y señalar lo que, como poner siempre en perspectiva, ¿no? Que no olvidar todo lo transitado, que pone en contexto la situación actual. Pero por otro lado, me pregunto si eso no llevaría a que la otra persona, bueno, se tome distancia, mienta, oculte, como se sienta juzgada, bueno, ya no confíe porque, no sé, ella realmente quiere seguir intentándolo. Claro. Y ahí es como poder ofrecer ambas cosas, ¿no? Por un lado, no es un juicio, sino que es algo incluso descriptivo, fenomenológico, de, ok, es tu decisión,
como, hacé lo que quieras, lo que puedas. A mí, lo único que te quiero decir es que yo me acuerdo cómo vos viniste la semana pasada acá a mi casa y lloramos juntas y me dijiste esto y yo te dije esto. Como para mí es importante nombrarlo, ¿no? Y que vos tomes tus decisiones con todo esto también. Y incluso decir, bueno, como yo no apoyo esa decisión que estás tomando, pero sí te apoyo a vos, como sí voy a seguir siendo tu amiga. Como, y ahí también es como hacer ambas cosas, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, muchas veces las familias de personas que están acompañando víctimas dicen, bueno, vos vení cuando quieras a mi casa, pero él no viene, ¿no? Como muchas veces las familias ponen límites en el contacto con esa persona, como, che, yo no puedo tolerar ver a esta persona con vos, porque veo el daño que te está haciendo. Pero vos venís cuando quieras, yo voy a estar. Y no hay una fórmula, ¿no? Es como, también ahí es como qué va siendo coherente para vos como amiga. Esto de, che, no quiero escuchar más del chabón. Tipo, che, amiga, yo voy a estar, yo no apoyo esta decisión que estás tomando, pero yo sigo estando con tu amiga. Si querés, un día nos juntamos, vamos a tomar un té, un café, nos tiramos las cartas, no sé, como... porque si no también para la red de apoyo es muy desgastante. Cuando ya estamos acompañándose mucho, ¿no? Y creo que ahí es como sí. Quiero nombrar algo que quizás aporta, porque me sorprende lo que están diciendo, porque es algo a lo que yo llegué orgánicamente, ponele, en una situación en donde como después de acompañar a una amiga, que un poco lo que decía Meli, a mí me empecé a dar cuenta todo lo que me movía y me mueve, porque empecé a recordar situaciones propias de violencia, como decirte que había puesto una perimetral a una pareja porque me había agarrado el cuello y pegado en la pared y no me acordaba, ponele. Digo, no es que no me lo acordaba, pero no había caído en que era violencia. Como digo, bueno, era mi novio, me quería, nunca dudé que me quería, no sé, ¿no? Y como empezar a revisar esas cosas a partir de cosas que me contaba mi amiga. Y que después de toda una situación de esto, de sentir miedo o de ver cosas y de mover y demás, y de decidir volver, es muy complejo igual, ¿no? Cada caso, tipo, no, lo reduzco ahora para contarlo, pero que llegué a la misma sensación, dije, ¿cómo yo no puedo ahora juntarme de nuevo a decir tipo, ah, bueno, todo bien, divino, dale, vamos a tu casa y vamos a merendar con el chabón? Digo, o no, digamos, como yo no sabía cómo iba a poder seguir, y me di cuenta que sí quería seguir estando en contacto, ¿no? Y digo, y ahí naturalmente es que me di cuenta de tener que de historizar y tener que nombrar, y de tener que preguntar, che, pero vos te acordás de esto que pasó, como estamos juntas en esto, o te olvidaste, digamos, o te agarró una lobotomía, porque ahí es donde yo no sabía dónde posicionarme, ¿viste? Pero che, ¿vos te acordás de esto? Sí. ¿Lo estamos viendo igual? Sí. Ahora estoy pudiendo hacer esto. Buenísimo. Bien. Está. Ahí puedo. ¿Viste? Pero fue muy importante para mí, como si no, era fingir demencia, como decía Haas antes, que dicen ahora las adolescentes.
era como, bueno, sí, te acompaño y hacemos como que no pasó nada y como, qué raro, como no puedo hacer eso. Em, como cómo seguir acompañando en los ciclos, ¿no? Porque si no pareciera que solo estamos en el ciclo en donde aparece la situación o explota, pero en la luna de miel, ponele, la persona se borra, ¿no? Porque ahora está todo bien. Y no, pero digo, me parece importante seguir estando, ¿no? Bueno, sigamos estando, no es que ahora, listo, fingís demencia, yo finjo demencia, nadie dice nada. Como, ok, sabemos que Es estamos que ahí adentro de está un ciclo. como todos tenemos la violencia naturalizada, ¿no? Estos ciclos, como, bueno, ya está, ya pasó. Por eso conocer esto de los ciclos que te vienen en espirales y en general las violencias suelen aumentarse cuando la víctima está intentando irse de la relación. Ahí suele haber como una exacerbación de la explosión. Y después, por otro lado, saber que no, eso, que no somos responsables de que esa persona logre salir. Podemos acompañar y con los recursos que tengamos, de vuelta como el grupo suele ser como un ámbito muy, muy propicio. Yo recomiendo mucho a Shalom Bait, porque tienen grupos diferentes, tienen grupos para madres protectoras, que son madres que están en procesos legales en relación a abusos a sus hijos. Hay grupos de mujeres víctimas de violencia, hay grupos de mujeres víctimas de abuso sexual, hay patrocinio jurídico, hay asesoramiento legal, hay capacitaciones también, y me parece que es como un espacio súper amoroso y que brinda un poco lo integral que se necesita, ¿no? Muchas veces, como, aunque no hagas nada legalmente, saber que contás con recursos legales, es como, bueno, sé que puedo hacer esto, ¿no? Después también es interesante construir estrategias de escape. Por ejemplo, que una amiga tenga una llave extra, como tener una palabra clave, ¿no? Como para poder decir en una situación de violencia extrema, como a tal le mando cohete. Bien, entonces tal ya sabe que estoy en una situación de emergencia. Tener un bolso con ropa en la casa de alguien, para en una situación de emergencia poder ir y no tener que agarrar cosas al salir, ¿no? Como tener como un kit de emergencia en otro lado o en la propia casa escondido, decir, bueno, este es mi kit de emergencia, ya está todo armado, solo tengo que agarrar e irme. Tener estrategias de salida. Que el otro día me acordaba, hablando de estrategias de salida, de escape, que cuando yo era chique en situaciones de violencia en mi casa, yo me lo armaba soli. Como me imaginaba, como bueno, y salgo por esa ventana y voy a lo del vecino, y como me imaginaba toda la ruta de escape, y la tenía planeadísima. Pero es un recurso importante cuando la violencia viene extremándose. La violencia extrema a lo que se llega es al femicidio. Que de hecho en un momento era legal matar a tu mujer si la encontrabas en una situación de infidelidad, ¿no? Entonces, fijémonos como hasta dónde los celos vienen justificando históricamente la violencia.
incluso el asesinato, incluso el femicidio viene justificando los celos. Y hay toda una idea construida sobre la masculinidad de que los hombres no pueden contener sus impulsos, ¿no? Eso me re flashea porque sigo sintiendo cómo me opera en la cabeza, o sea, cómo por más de que lo hablemos, me podría pasar de que alguien me diga tipo, no, bueno, pero me puse celoso, entonces me enojé, y me podría pasar de creerle, siento, ¿entendés? Como esto de que justifica o de que, o no sé, bueno, tomé unas copas de más y viste que el alcohol no sé qué, y recién cuando vos decías, claro, el alcohol, hay un montón de gente que toma y que se emborracha y no es violenta. Digo, no es el alcohol lo que genera la violencia. Pero me flashea porque siento que es como que se solapa todavía muchísimo. Me Sí. genera como un susto. Sí, es que son mitos que están reinternalizados y después hay como situaciones que agravan la dificultad para salir de la violencia. Por ejemplo, la falta de una red de apoyo, la falta de recursos económicos, de autonomía económica. Por ejemplo, a veces cuando hay hijos, lo de los hijos a veces ayuda, a veces no ayuda. Es como, hay muchas mujeres que dicen, y yo tomé como conciencia por mis hijos, ¿no? Los veía sufrir y eso me dio una fuerza que no estaba teniendo, ¿no? Después hay situaciones que agravan la peligrosidad del agresor, por ejemplo, la posesión de armas. Ay, sí, el consumo de drogas suele ser eso, es un agravante, no una causa. Después les paso ese texto que habla de la peligrosidad, ¿no? Como de qué es lo que genera mayor peligrosidad y que como red o como terapeutas vamos a tener que encender más las luces en ese sentido. Si es una persona, por ejemplo, que tiene mucho poder, digamos. Y después están las violencias que no están ejercidas contra la mujer directamente, sino contra los hijos, ¿no? Bueno, ya están separados, pero él va y acosa a la hija o acosa al hijo o amenaza hacerle algo a su hijo, a su hija. Y muchas veces, por ejemplo, cuando los hombres se ponen agresivos porque la hija o el hijo toma atención de la madre, y ahí aparece como una competencia de la que también suelen agarrarse para justificar la violencia. No es que vos nunca le pones límites y ella te redemanda y vos te vas y le lees un cuento 3 horas y no venís a la cama y no sé qué, ¿no? Como diferentes como situaciones que no siempre esos celos son por un tercero, sino por quien me roba la atención, ¿no? Esa justificación. Pero sí, lo que decías, Lu, de los mitos y de lo que tenemos internalizado está buenísimo tenerlo presente para, como a la hora de escuchar, ¿no? Como poder incluso nombrarlo como, esto podríamos pensar que es la causa, ¿no? Pero porque muy rápido lo volvemos a naturalizar. Es tremendo. Después me dan ganas de que pases, ahí les vamos a, o estamos ya medio en el final. Estamos, ¿no? Creo que Euge les había pasado como un link a otro grupo, que era uno de astronomía. Ahora creo que les pasó bien al link
a este, por si queremos compartir, creo que va a pasar el video como para que lo tengan ahí, por si lo quieren volver a ver, y si vos querés pasar algún texto, y me acordaba del texto que leíste en el posgrado de Preciado, que es Sí. increíble, cómo me hace llorar ese texto, la verdad. Lo podemos leer como para cerrar. Ay, sí, dale, por favor, leemos eso y nos vamos llorando con eso. Este Yo lloré. es un libro de Preciado que se llama Texto Yonki, y es muy interesante porque es un libro mitad biográfico, mitad teórico. Bueno, es tremendo este libro. Y dice, algunos códigos semiótico-técnicos de la feminidad pertenecientes a la ecología política farmacopornográfica. Dice, mujercitas, el coraje de las madres, la píldora, cóctel hipercargado de estrógenos y progesterona, el honor de las vírgenes, la bella durmiente, la bulimia, el deseo de un hijo, la vergüenza de la defloración, la sirenita, el silencio frente a la violación, Cenicienta, la inmortalidad última del aborto, los pastelitos, saber hacer una buena mamada, la vergüenza de no haberlo hecho todavía, lo que el viento se llevó, decir no cuando quieres decir sí, quedarse en casa, tener las manos pequeñas, la codeína, el cuidado del cabello, la moda, decir sí cuando quieres decir no, la anorexia, el secreto de saber que quien te gusta realmente es tu amiga, el miedo a envejecer, la necesidad constante de estar a dieta, el imperativo de la belleza, la cleptomanía, la compasión, la cocina, la sensualidad desesperada de Marilyn Monroe, la manicura, no hacer ruido al pasar, no hacer ruido al comer, no hacer ruido, el algodón inmaculado y cancerígeno del Tampax, la certitud de la maternidad como lazo natural, no saber gritar, no saber pegar, no saber matar, no saber mucho de casi nada o saber mucho de todo, pero no poder afirmarlo, saber esperar, la elegancia discreta de Lady Di, el miedo a ser una perra calentona, el Valium, la necesidad del string, saber contenerse, dejarse dar por el culo cuando hace falta, resignarse, la depilación justa del pubis, la depresión, la seda, las bolsitas de lavanda que huelen bien, la sonrisa, la momificación en vida del rostro liso de la juventud, el amor antes que el sexo, el cáncer de mama, ser una mantenida, que tu marido te deje por otra más joven. Y ahora, en relación a la masculinidad. Río Grande, el fútbol, Rocky, llevar los pantalones, saber dar una hostia cuando es necesario. Scarface, saber levantar la voz. Platoon, saber matar, los medios de comunicación, la úlcera de estómago, la precariedad de la paternidad como lazo natural, el buzo, el sudor, la guerra, aunque sea en su versión televisiva, Bruce Willis, la intifada, la velocidad, el terrorismo, el sexo por el sexo, que se te levante como a Rocco Siffredi, saber beber, ganar dinero, la ciudad, el bar, las putas, el boxeo, el garage, la vergüenza de que no se te levante como a Rocco Siffredi, el Viagra, el cáncer de próstata, la nariz rota, la filosofía, la gastronomía, tener las manos sucias, Bruce Lee, pagar una pensión a tu exmujer, la violencia doméstica, las películas de horror, el porno, el juego, las apuestas, los ministerios, el gobierno, el Estado, la dirección de empresa, la charcutería, la pesca y la caza, las botas, la corbata, la barba de 2 días, el alcohol, el infarto, la calvicie, la Fórmula 1, el viaje a la luna, la borrachera, colgarse, los relojes grandes, los callos en las manos, cerrar el ano, la camaradería, las carcajadas, la inteligencia,
el saber enciclopédico, la obsesión sexual, el donjuanismo, la misoginia, el heavy metal, dejar a tu mujer por otra más joven, el miedo a que te den por el culo, no ver a tus hijos después del divorcio, las ganas de que te den por el culo. Y ahí termina. Es como una síntesis muy increíble de los estereotipos de género. Tremendo. Bueno, vamos hasta acá. Yo quedo re a disposición si alguien se queda con alguna duda o si me quieren escribir por algo en particular, re a disposición. Les mando algunos textos de los que hablé y otros de los que no hablé, como para que los tengan. Este de texto yonki no sabría cómo. Bueno, puedo sacar una foto. Creo que una de las chicas lo pasó al grupo del posgrado el otro día porque lo pidieron, así que si querés lo mando. Bueno, dale. Ahí cuando Dale. todas se sumen, lo mando. Uy, yo me tengo que ir. Queda una duda. No conozco nada que esté fuera del contexto del que hablamos todo el tiempo. Me quedé pensando, digo, estoy buscando alguna situación, alguna pareja, alguna familia que no haya pasado por algo de esto. Así que bueno, si conocen de algo que esté fuera de esto, me avisan. Dale. Pero bueno, eso dice un montón, eso que acabas de decir, ¿no? De lo estructural que es todo esto. Bueno, muchas gracias. Una palabrita, puede ser una palabrita al menos, Dai, que Mar, como para cerrar, cómo están, cómo se quedan. Nelly. Una palabra, panza. Panza. Ay, yo iba a decir lo mismo. Mira, estoy Panza. tipo con la panza que no sé qué hacer con esta panza. Puta madre. Grita. Puedes gritar. Ansiedad. Sí, yo estaba sintiendo algo parecido a la ansiedad, como algo de la emergencia. Mm. Bueno, sí, todo eso. Qué valioso para mí que como abrirse a sentir la ansiedad y el dolor de panza y todo esto que genera empezar a o seguir hablando de estos temas y darle su contexto y como cada vez entenderlo un poquito más y nombrarlo un poco más y hacerlo con otras también. Así que bueno, muchas gracias. A vos, Jas. Sí, gracias Gracias, Jas. por la compañía, ¿no? Gracias. Chau, chi. Adiós. Saludos a todos. Adiós. Adiós.